Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que habíamos estado buscándolo y trabajándolo en ciertos aspectos con otros invitados, tocando de pasada algunos de los efectos del COVID en términos generales. Y dijimos, vamos a hacer un programa específico sobre COVID-19 y el corazón. Vamos a platicar pues, cuáles son las implicaciones del COVID en el corazón, cuáles son las perspectivas a largo plazo, los problemas que están encontrando ahorita. Para eso invitamos al doctor Manlio Márquez, que es médico especialista en medicina interna y cardiología, subespecialista en arritmias. Él coordina la Alianza contra la Muerte Súbita y el Consejo de Electrocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Y él es el subdirector de investigación clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez aquí en la Ciudad de México. Así que pues le dijimos que si nos podía tomar la llamada y participar con este importantísimo tema. Y lo primero es darte la bienvenida, Manlio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Hola Mauricio, mucho gusto en saludarte. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Bueno, hay muchas preguntas del COVID-19 y el corazón. Creo que antes de ver directamente lo que produce el COVID-19, podríamos como poner en contexto el impacto de las enfermedades del corazón en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué papel están jugando en los pacientes con COVID? Sí, Mauricio, pues fíjate que esa es una pregunta muy relevante. Muchos pacientes me la han hecho. Me preguntan qué pasa si yo tengo un marcapasos, si yo he tenido un infarto, si estoy controlado o no controlado de la presión arterial. La verdad es que es muy relevante porque se ha creado también como un mito alrededor de eso, de que cualquier enfermedad del corazón ya te va a predisponer a la infección por el coronavirus o a la gravedad de la enfermedad, ya que te da la infección. Pero bueno, creo que vale la pena puntualizar y aprovechar tu programa para puntualizar eso. Los dos principales factores de mal pronóstico cuando alguien adquiere la infección por el coronavirus, es decir, cuando ya tiene la enfermedad, la COVID-19, son la hipertensión arterial y la obesidad, el sobrepeso. Entonces, estamos hablando que la hipertensión, que es una enfermedad cardiovascular, no es que te predisponga a la infección, digo, eso no es así, pero si te da la infección, sí te predispone a que tengas un peor pronóstico. ¿Y hay alguna hipótesis de por qué pasa eso? Fíjate que hay muchas hipótesis al respecto. Al principio se habló mucho de estos receptores de la angiotensina, pero es muy probable que ahora la principal hipótesis sea la disfunción endotelial, es decir, la disfunción de la capita de células que está adentro de los vasos sanguíneos, que se produce por la hipertensión arterial. Y entonces, como al principio se pensaba que la enfermedad era solamente un problema del pulmón, etcétera, después ya se vio que en realidad hay una gran afección de la microvasculatura. Entonces, si tú ya tienes dañada esa microvasculatura por la hipertensión, es muy probable que el COVID te ataque más, como dicen. Claro, y que sea más fuerte. ¿Y se sabe, Manlio, si el virus causante del COVID-19, el SARS-CoV-2, provoca daños en el sistema cardiovascular, además de esto que ya describiste, también en el corazón, ¿no? En el músculo del corazón? Así es. Lo primero que se vio fue que la enfermedad por el nuevo coronavirus producía trombosis, producía
estos pequeños coágulos y esos pues son responsables de gran parte de la gravedad de la enfermedad. Pero también después se empezó a ver que podía afectar diferentes órganos, incluyendo el cerebro y el corazón. En el caso específico del corazón, puede dañar tanto el músculo, que nosotros le llamamos miocardio, y da una miocarditis, como la capita que recubre al corazón y que se llama pericardio, y que nosotros llamamos la pericarditis, de los dos. Obvio, si se afectan los dos, le llamamos miopericarditis. Tenemos nombres para todo, ¿no? Entonces, se han demostrado casos tanto de pericarditis, con derrame pericárdico, con tamponade, que le llamamos nosotros cuando el derrame es muy grande y comprime al corazón, como casos de miocarditis donde se inflama el músculo. Y aparte también, este daño en la vasculatura que mencionamos puede favorecer que se rompan las placas de aterosclerosis que hay en las coronarias y se provoquen infartos del corazón. Entonces, todo eso puede pasar. No quiere decir que siempre pase, obviamente. Justamente por ahí te iba a preguntar si se está viendo mucho de esto, porque pues ciertamente el foco de atención es la parte pulmonar, como en primera instancia, pero después toda esta falla orgánica múltiple, ¿no? Podríamos resumirla así, que es que al principio llega el virus, causa la infección viral propiamente, y lo que hace es desencadenar una respuesta del cuerpo que se sale de control. El virus se acaba, el virus se va y ya no anda por ahí, pero se queda una ola de daño por la respuesta que se hizo al virus, y eso está, me imagino que pues todos los pacientes que están graves en las terapias intensivas o en las unidades de cuidados intermedios también. O sea, ¿sí se está viendo todas estas complicaciones cardiovasculares? Las cardiovasculares no tanto como otras. La verdad es que la que más se ve después del daño pulmonar, que es el primero obviamente, es la renal. Más o menos en un 30% de los pacientes. La cardiovascular es menos del 7 al 8% en total, incluyendo esto que comentamos de los infartos, de la miocarditis, de la pericarditis y de arritmias, ¿no? En el contexto de la COVID-19, no es tan elevado, no es tan elevado, pero puede ser muy grave, porque imagínate si aparte de tener una infección generalizada tienes un infarto, o aparte de tener una infección generalizada, el líquido del pericardio te está comprimiendo la función del corazón, pues todo eso le da una relevancia particular en cuanto a la gravedad. O que la persona tenga, pues sea una persona que tiene diabetes desde hace varios años, que ya está teniendo daño renal, o sea, ya le está haciendo daño en los riñones la diabetes, ¿no? Propiamente. Y llega esto y le da un empujoncito y entonces lo acerca rápido a la insuficiencia renal, ¿no? Lo hace igual el que tiene hipertensión tiende a hacer daño en los riñones, ¿no? Entonces podríamos resumir las principales complicaciones o repercusiones a corto plazo del COVID en el sistema cardiovascular. ¿Con cuáles te quedarías tú? Sí, a corto plazo las principales complicaciones serían la probabilidad de un infarto que se manifiesta con el dolor en la parte media del pecho, un dolor fuerte, no es un piquetito, no es un dolorcito como dicen algunos, no, es un dolor fuerte que la gente siente como si le estuviera cayendo el techo encima. Es un dolor bastante intenso y es un dolor que además se acompaña de falta de aire, de ganas de vomitar, se ponen pálidos y sudorosos. Entonces, yo siempre les digo, se ven mal. O sea, cuando los ve el familiar, dice que se veía mal, ¿no? O se ve mal. Entonces, ese es el primer punto. Obviamente la falta de aire hace que algunas personas sientan un poquito como de dolor en el pecho, pero es muy diferente el dolor del infarto. Entonces, yo diría que en primer lugar sería lo del infarto, en segundo lugar sería lo de la pericarditis, con esta afección del pericardio que provoca también un dolor muy característico. Y en tercer lugar serían las arritmias. Y aquí yo quisiera mencionar algo, Mauricio, que es muy importante y que a lo mejor puede ser que sea más frecuente las arritmias secundarias al exceso de medicamentos que estamos viendo que propiamente lo que le está dañando el coronavirus al corazón. Ese es un problema muy grave, Mauricio, porque hay muchos tratamientos, sabemos que no todos están comprobados, sin embargo se están administrando y muchos de esos tratamientos pueden provocar unas arritmias que se llaman arritmias ventriculares que son potencialmente malignas, es decir, te pueden condicionar la muerte. Y hay casos informados en la literatura
Obviamente, no es que se estén cayendo en las calles todos los pacientes que toman estos medicamentos, no tampoco, pero sí hay casos de gente que desgraciadamente ha fallecido en su casa o en el hospital, que no se han podido reanimar. Ya sabes que hay unas maniobras de reanimación que se llama resucitación cardiopulmonar, y que a pesar de esas maniobras no se pueden reanimar porque tienen estas arritmias ventriculares secundarias a los fármacos que se les dan para el tratamiento, para el supuesto tratamiento de la COVID-19. Entonces, sí, yo sí quisiera puntualizar esto, porque sí lo estamos viendo. Se debe de tomar un electrocardiograma antes de iniciar estos tratamientos, y se debe de preguntar al paciente si tiene algún antecedente importante, como es el de muerte súbita en familiares. Eso es algo súper importante. Ya. De hecho, se publicó recientemente y durante todo el año pasado, ¿no? Porque con esto de pronto de las recomendaciones que hizo Donald Trump de que usen la hidroxicloroquina, que yo la estoy tomando y que no sé qué, que aumentó el consumo de forma totalmente irracional, ¿no? Y justificada, y comenzaron a ver que había un mayor número de eventos adversos. Ya ahorita hay unos artículos ya en el Annals of Internal Medicine y en ya revistas ya pues del gremio, donde están reportando que se duplicó, se triplicó pues los eventos adversos en el corazón. Los eventos, sí, los eventos de paro cardíaco. Fíjate que eso que mencionas es súper interesante. Es un artículo muy reciente donde compararon los paros cardíacos extrahospitalarios en dos periodos de tiempo, en el 2019 y en el 2020, digamos, el año de la pandemia, y aumentaron en forma significativa los eventos de paro cardíaco extrahospitalario. Lo que está pasando ahí, perdón, un poco como en el razonamiento, es que, o sea, hay como un paquete de medicinas COVID que lo están dando todos para todo por igual, ¿no? Así Entonces, a veces hasta a los asintomáticos, ya nada más porque salió un PCR positivo porque alguien les dijo que se lo tomaran o fueron a tomarlo, y les caen con una batería de medicamentos que cuando ya lees las letras chiquitas dices, oye, esto, las interacciones medicamentosas de esto y la toxicidad directa de cada uno es suficiente como para no usarlo. Es correcto, y principalmente el conjuntar dos medicamentos. Uno es la hidroxicloroquina y otro es la acitromicina. Estos dos medicamentos y también algunos antivirales, como el que se usa muchísimo también, lopinavir, ritonavir, pero varios otros antivirales. Todos estos medicamentos pueden alargar una parte del electrocardiograma, que es el intervalo QT. Y cuando esa parte del electrocardiograma, que es el intervalo QT, se prolonga, se predispone a las arritmias ventriculares. Entonces, si estos medicamentos lo pueden provocar solos, cuando tú tienes la predisposición y tomas uno de ellos, imagínate cuando te dan los tres, pues obviamente el riesgo es mucho mayor. No, y luego imagínate la inflamación y todo el daño de la enfermedad que va a ir causando. Vas a tener esto, ¿no? Ahora, la traducción de esto del electrocardiograma, pues es la forma en la que se está conduciendo la electricidad en el corazón, ¿no? Que tiene que tener un ritmo y una frecuencia y un orden preestablecido, y si se le mueve tantito, ¿no? Pues tiene consecuencias que pueden ser devastadoras. Ahora, nada más un poquito para cerrar la idea de la pregunta es, estas complicaciones relacionadas directamente con COVID, ¿podríamos esperarlas cuándo? Bueno, estas complicaciones de corto plazo se presentan generalmente en los primeros 10 a 14 días máximo del inicio de síntomas. Sí, es algo muy, muy temprano que acompaña, digamos, tanto a la infección inicial como a las secuelas, vamos a llamarle así, tempranas, inmediatas de la infección. O sea, ahí habría que estar pendientes, digamos, en esos 14, 15 días, ¿no? Exactamente. ¿Y tú qué te imaginas que va a pasar en largo plazo? ¿Tú crees que haya secuelas que van a quedar así como escondiditas y luego allá adelante las van a saltar de la chistera? Pues fíjate que sí se están empezando ya a ver algunas secuelas a mediano plazo y que pudieran persistir a largo plazo. Esto pues es muy temprano, pero ya a mediano plazo hay pacientes que, a pesar de haber resuelto la infección
y a pesar de haber resuelto el problema pulmonar respiratorio, que ya están bien de su oxigenación, etcétera, quedan con alteraciones no tan graves del sistema cardiovascular como puede ser hipertensión arterial que no tenían, o como pueden ser alteraciones del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es muy sensible a todo esto, y entonces ya se había demostrado en otras infecciones virales que podían llegar a desencadenar estas famosas disautonomías, estas alteraciones del sistema nervioso autónomo que se manifiestan con descensos de la presión arterial, mareo, sensación de desmayos, pero ahora lo estamos viendo ya en la COVID-19, lo estamos viendo como secuela a mediano plazo de la COVID-19 y no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es una situación que estamos ahorita estudiando. Nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología tenemos una clínica post-COVID que la lleva el doctor Jesús Antonio González Hermosillo, y podrías invitarlo a tu programa después para que te explicara claro. muchísimas de estas cosas que se están viendo. Sin duda. Y estamos viendo eso. Entonces, esta primera afección del sistema nervioso autónomo parece que es muy, muy relevante en cuanto a su frecuencia, no tanto en cuanto a su gravedad, que por supuesto que puede llegar a ser incapacitante, pero en cuanto a su frecuencia parece que sí es de lo más importante. Desde el punto de vista de las arritmias, estamos viendo tanto taquicardia sinusal, es decir, que la gente tiene aumento de la frecuencia cardíaca no explicado por ejercicio, no explicado por alguna otra situación normal, como bradicardias. También estamos viendo gente que me dicen, doctor, yo jamás había tenido 40 latidos por minuto y después de la enfermedad quedé con una bradicardia de 40 latidos por minuto y estoy todo el día cansado. Entonces, eso es algo que se está estudiando, que se está viendo, pero te voy a decir qué es lo que más tenemos miedo. Lo que más tenemos miedo es el daño al músculo del corazón, y eso lo vamos a ver entre 6 a 12 meses de los pacientes que han salido de la enfermedad. Ese daño al músculo del corazón puede debilitar, por decir de alguna manera, la función cardíaca y provocar lo que nosotros llamamos una insuficiencia cardíaca. Y eso sí puede ser muy grave, porque eso sí te puede condicionar una disminución en la sobrevida a largo plazo, y eso se está estudiando. Ya hay algunos estudios que nos han alarmado. Por parte de Alemania informaron que había daño al músculo cardíaco casi en un 70% de los casos que ellos estudiaron, pero es una población pequeña que ellos estudiaron con estudios sofisticados, ¿no? Y vamos a empezar a ver ya las series, ¿no? Ya el seguimiento un año de los pacientes de Wuhan, del sitio donde empezó, y luego en marzo, seguimiento un año de los europeos, y luego seguimiento un año de los de Nueva York, de la primera ola devastadora, que de hecho ahí en Nueva York hicieron unas de las primeras series de, pues como de unas muertes súbitas, raras, en pacientes que habían tenido COVID, y que, digo, no sé si ya lo estamos viendo en México o si estamos apuntalando por ahí. Todavía no, pero yo creo que pronto, desgraciadamente. Oye, ¿y podríamos dar algún dato de cuándo preocuparnos? O sea, cuando alguien ya se recuperó de COVID o mientras está transitando un COVID ambulatorio relativamente leve en su casa con ibuprofeno y paracetamol, que ni siquiera necesitó anticoagulantes, que ni siquiera necesitó algo más, ¿cómo con qué datos habría que levantar así la ceja y decir, ah, caray, esto ya le voy a hablar al doctor Manlio? Sí, justamente el dato clínico sería que tuvieras datos que sugieran angina de pecho, que sugieran un dolor del corazón secundario a falta de irrigación, a falta de sangre, lo que nosotros llamamos isquemia, ¿no? Entonces, si alguien presenta en este episodio que aparentemente, como dices tú, va todo muy bien, pero presentara un dolor intenso en la parte media o irradiado un poco hacia el lado izquierdo, y que es un dolor opresivo, que te decía yo que es, o como si el techo se te viene encima, o como la pata de un elefante, eso sería un dato. El segundo sería que tuvieras un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo normal de la frecuencia cardíaca es de 50 a 100 latidos por minuto. Si tuvieras más de 100 latidos por minuto y no es secundario a falta de oxigenación, también se tiene que revisar. Y ya después de que salen de la enfermedad, los signos de alarma serían
la sensación de desmayo, el mareo y el tener estos episodios tanto de frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, como frecuencia cardíaca baja, ¿no? Menor de 50 por minuto. Oye, nos han preguntado en algunos otros programas y en varias entrevistas en las que yo he participado la reincorporación a las actividades físicas, sobre todo de gente que hace deporte, que hacía mucho deporte antes de que le diera COVID y luego se salen un poquito de su rutina por la enfermedad leve, te digo, ahí en su casa, nada grave, pero luego como que quieren reincorporarse a su actividad física. También ahí habría una recomendación como de hacerlo paulatinamente y con cierta precaución, ¿no? Para ver que no hubiera, pues, no esperar en que ya de pronto tu cuerpo va a rendir igual, Exacto, es correcto. después, ¿no? Sí, es correcto. Todo depende de la gravedad. Por supuesto que si un paciente tuvo la enfermedad grave, salió del hospital después de un proceso pues, de estos difíciles que tenemos de intubación, pues obviamente ahí va a requerir una gran rehabilitación, tanto pulmonar como cardíaca. Pero digamos que alguien que estuvo en forma ambulatoria, si tuvo una enfermedad leve, así completamente leve y que nunca tuvo ninguna desaturación, que tuvo muy poquita fiebre, 2 o 3 días, y que realmente no hubo mayor problema, pues tal vez pueda empezar pronto a reiniciar el ejercicio, pero ya cualquiera que se salga de eso y que sea un poquito más moderado, que haya tenido más de 5 días de fiebre, que haya tenido daño pulmonar, que le hayan tenido que hacer una tomografía, que hayan visto que la tomografía tiene ya datos de la neumonitis fuerte, todos ellos Que usó oxígeno. oxígeno, con más razón. Todos ellos tienen que ir efectivamente en forma paulatina, muy despacio, e irse recuperando, porque también hay un daño general, se baja de peso, se pierde un poco de masa muscular. Entonces se tiene que recuperar, ¿no? Se tiene que recuperar y eso se hace con la dieta rica en proteínas y haciendo el ejercicio en forma gradual, irlo incrementando de acuerdo a la sensación de la condición física de cada quien. Pero fíjate que yo quisiera hacer un comentario aquí que se me hizo muy interesante. El otro día mi hijo me decía, oye, ¿te has fijado que todos los deportistas que se enferman, que dicen que tienen COVID y que tienen COVID y que salen positivos, casi nadie está en el hospital? O sea, es muy poco probable que les vaya mal, ¿no? Entonces, ahí un factor protector, yo creo, de los deportistas, ¿no? Que les debe de ayudar para sobrellevar esta infección. Y con suerte un buen epidemiólogo ahí en casa, por cierto. Claro. Sí, Así es. además, digo, es un poco lo mismo que con los políticos, ¿no? O sea, si detectas a tiempo la Claro, enfermedad es y la correcto. manejas bien desde el principio, Sí, no va a haber complicaciones, ¿no? así es. He pensado mucho en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se cancelaron el año pasado, se están posponiendo a este año, pero están un poco como diciendo, pues quién sabe si van a ocurrir, ¿no? Sí, Por la parte logística de los estadios, de los viajes, de todo, pero además por el entrenamiento de los deportistas, porque sí. no están logrando los No, entrenamientos, ¿no? no. Entonces, hacer unos Juegos Olímpicos con deportistas que no entrenaron lo suficiente, pues quizá Ya no van a va a tener, acabar siendo claro, ahí, no van a ya ser no van a tener la misma. la misma fuerza y el mismo impacto y la misma competición, ¿no? Pues mal, yo creo que el COVID nos vino bueno, para empezar algo que me ha gustado, se oye rarísimo decirlo, pero algo que me ha gustado de la pandemia es que se han hecho redes, ¿no? Que se han comunicado muchos grupos de diferentes especialidades, que no se quedó como la influenza, ¿no? En lo respiratorio, sino que está esto, vamos a ver crecer seguramente el Instituto Nacional de Cardio, los hospitales de alta especialidad van a implementar clínicas de post-COVID cardio, y igual el INER y lo respiratorio, clínicas de rehabilitación, ¿no? En esto creo que ahí hay muchas lecciones, ¿no? En esta epidemia, ¿no? Esperemos Así que. es, pues mira, yo te puedo decir que sí es algo muy interesante porque desde el punto de vista de la investigación, teniendo obviamente toda la línea de investigación cardiovascular, pues uno hubiera pensado que al caer una enfermedad como esta, pues ya no hubieran habido publicaciones, ya no hubiera hecho nadie nada, ¿no? Y sin embargo, los médicos cambiaron hacia el área del coronavirus,
han estado informando tanto de casos, como te comenté, como de estudios de investigación, ensayos clínicos. Se han tratado de probar medicamentos y cardiología ha participado y los cardiólogos han participado en todo esto. Pero lo que tú dices es muy interesante. Se han formado redes y digamos que a muchos nos ha sacado de la zona de confort en la que estábamos y además nos ha hecho convivir otra vez con todos los médicos, por decirlo de alguna manera. Entonces estamos trabajando infectólogos, con cardiólogos, sí, con hematólogos, con neumólogos. Sí. Nosotros queremos tomar protocolos que están en el INER y hacerlos en el INER, es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y hacerlos en cardiología. Y nosotros en cardiología queremos darles algunos protocolos también a la gente de nutrición. Entonces, la verdad es que esa parte sí la podemos ver como algo positivo, que al final del día esas redes van a quedar, porque aunque esperamos que esto se acabe en algún momento y la investigación al respecto pues logre ya tener ciertos frutos y cada quien vuelva otra vez a sus cosas de especialidad, pero vamos a quedar con estas colaboraciones como las que estamos haciendo con ustedes en la UNAM. Sin duda, y esperemos que sigan viniendo a programas como este, que se abren desde luego los micrófonos de Radio Universidad están pues abiertos a los especialistas que ayuden a entender este complejísimo fenómeno. No hay que quedarnos en el lugar común y pues como en el juicio así superficial de la situación, sino más bien ver cómo vamos a apuntalar todo esto, ¿no? Imagínate cómo va a crecer la consulta externa del Instituto de Cardio para seguir a estos pacientes, porque se convirtió una parte del Instituto de Cardio en hospital COVID y tienen camas de eso y han estado trabajando en eso y pues ha sido pieza. Lo que se espera, porque ya se ha visto en todos lados, es que haya un rezago, este rezago que está habiendo en la atención de los pacientes cardiovasculares, porque se les ha tenido que dar prioridad a los pacientes COVID. Este rezago, pues va a venir un rebote, van a venir estos pacientes otra vez más graves, con más necesidades, y aparte van a venir los pacientes con secuelas cardiovasculares de la COVID-19. Entonces se nos va a juntar el trabajo, por supuesto, definitivamente. Pues bueno, por lo pronto se nos juntaron las preguntas, nos trajiste muchas respuestas. Doctor Manlio Márquez, subdirector de Investigación Clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, muchísimas gracias por habernos recibido y por estar en Hipócrates 2.0. Muchas gracias, Manlio. Gracias a ti, Mauricio, un placer. Y pues esto fue todo por hoy. Espero que la semana que entra nos acompañen. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.